Hablar acerca de un tema que lo hace eco diario La Hora, en el cual en el tema de los apagones, los asambleístas Pedro Velasco y Mercedes Elves han dicho lo siguiente, que la inversión privada y las moratorias son alternativas a esta crisis. En este sentido, contar que el Consejo de la Administración CAL calificó estos dos proyectos que el Ejecutivo envió para enfrentar la crisis energética y económica que enfrenta el país. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó estos proyectos de mención, la ley para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones de electricidad en el Ecuador y para la mejora de recaudación o recaudatoria a través del combate del lavado de activos. Ambos fueron enviados por el Ejecutivo el pasado 7 de noviembre, con carácter económico urgente. El primero es tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico y este segundo en la Mesa de Régimen Económico y Tributario. Pedro Velasco, asambleísta independiente, quien integra la Mesa de Desarrollo Económico, y María Mercedes Herbs, independiente también, quien están en esta Comisión de Régimen Económico, adelantaron lo que propondrían durante el debate de las propuestas enviadas por el Ejecutivo y cuál sería la posibilidad de que la Asamblea tramitara nuevas iniciativas para generación de créditos o alivios financieros. Que se permita, dice, la inversión privada. En la entrevista, Velasco a la pregunta, además de los proyectos enviados por el Ejecutivo que se tramitan en las comisiones, ¿qué otra alternativa plantea para superar estos problemas? Él responde lo siguiente, que se ha planteado una propuesta que nació precisamente del Ejecutivo que se permita la inversión privada en el tema de energía eléctrica. ¿Estás de acuerdo? Y que no se ha llegado a concretar. Hay una experiencia positiva del gobierno de Colombia, que años antes tuvo problemas similares a los nuestros y accedieron, sin embargo, a la posibilidad de reemplazar la inversión pública del Estado. Cerca del 40% de su gasto era dedicado a la energía eléctrica. Después de la crisis de casi 18 meses de apagones, han decidido invitar al sector privado y el sector les suplió este vacío con creces, porque además que atiende con calidad y continuidad el servicio eléctrico, hoy se puede tener la posibilidad de comercializar y vender hacia afuera. Por eso el gobierno está tratando de negociar con Colombia. ¿Cuál es la solución? No existe otra, porque si vamos a seguir dependiendo de los recursos hídricos, vamos a tener problemas que, como se ha denunciado los medios de comunicación, ya no sería un problema de energía, sino de agua. ¿Cuál es el planteamiento para el alivio financiero? Algunos puntos importantes responde, por ejemplo, que los empleadores pueden tener una moratoria en el pago de sus obligaciones a la seguridad social, que se premie a quienes puedan mantener su nómina sin reducción personal o sin reducir personal. Esto es fundamental en medio de las condiciones donde hay falta de trabajo. Pero también habría que entender que existen muchos sectores que no pueden pagar la afiliación voluntaria, y a ellos, ¿quién les va a dar ese alivio financiero? En la pregunta, en este caso, ¿cuál sería el planteamiento? El tema debe ser analizado en su globalidad, no solamente en test. ¿Y acaso los afiliados voluntarios les van a establecer una mora o prórroga hasta febrero o marzo o cuando las condiciones mejoren? Con estas consecuencias gravísimas que esto implica, porque si se deja de pagar un mes, inmediatamente le suspenden todos los servicios, el derecho a la salud, los beneficios de crédito, etcétera. Esto ya está pasando. El tema educativo también es una demanda ciudadana que hay que hacer en este caso.
El proyecto se menciona a las universidades privadas, pero esto es una excepción. La mayor parte de la población busca acceder a las universidades públicas. En el caso de las privadas puede establecerse una especie como de compensación a aquellas que no van a exigir el pago inmediato. También que que se establezca una moratoria sin cobrarles intereses. La educación también se volvería como un negocio. En estos temas debería dejarse de lado el debate político e ir más bien a la discusión técnica para ver la real connotación para acceder a la educación de verdad. ¿Usted plantearía, le dice, proyectos para generar empleo o alivio financiero? Pedro Velasco dijo lo siguiente: la Asamblea o cualquier legislador puede presentar proyectos de ley, pero estos, según la norma, tienen carácter de ordinario. El proceso para el trámite de los proyectos ordinarios es extenso. Primero se califica por orden de llegada en el CAL y luego se designa su tratamiento a una comisión que tiene que abocar conocimiento para el análisis y generalmente tendría plazo de al menos 6 meses o 180 días para debatir. Luego de esto entraría a discusión en el Pleno, donde los plazos pueden ser de hasta 6 meses, solamente con los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo y que la Asamblea, que tiene plazo 30 días máximo para el tratamiento, puede agilizarse una ley. A futuro, sí se pueden presentar proyectos como el de desarrollo fronterizo para aliviar el tema económico, financiero, comercial para la población de frontera. En la banca debería haber un principio de solidaridad. Por su parte, María Mercedes Herbst, asambleísta independiente, en la entrevista con Diario La Hora sobre cuál sería el papel de la Asamblea a desempeñar en medio de esta crisis eléctrica, y ella dice que se ha aprobado todos los proyectos económicos urgentes en esta materia enviadas por el Ejecutivo. Desde la Asamblea también se han levantado iniciativas propias. Por ejemplo, en el Código Monetario y Financiero que estamos tramitando se contempla alivios financieros para, de manera obligatoria, solucionar la situación porque la crisis energética implica crisis económica también, de salud mental, empleo. Cuando una persona podrá ver estos resultados de estas acciones, ¿cuándo nosotros podemos ver los resultados de esta? Lastimosamente dijo, la Asamblea tiene plazos y estamos tratando de acelerar estos tiempos lo más posible, lo más pronto posible, respetando la ley orgánica de la función legislativa, el OFL, buscando de esta forma alternativas. Es por esto, aparte de lo económico urgente del presidente, en el Parlamento, con los distintos bloques, se han trabajado un proyecto interno que contempla otros tipos de alivio. ¿Cuáles son? Para poner un ejemplo, el problema que existe con la conexión de Internet consideramos que no es una cuestión de trasladar las facturas al siguiente mes porque este es un servicio que no se está recibiendo. Es importante que las operadoras respondan por este tipo de situación que se están dando actualmente. En el caso de la banca tenemos graves denuncias ciudadanas que inclusive con el decreto presidencial casi le deja a la banca muy a la libertad de ella de decidir si es que hay la posibilidad o la opción de refinanciar las deudas pendientes y no se estaría acatando. Esta sería a discrecionalidad de los bancos y esto podría ser porque la gente necesita soluciones concretas y rápidas. ¿Qué se hace en estos casos? También estamos hartos, dijo, de exhortar, pero a través de este mecanismo se busca orientar la política pública de los ministerios que no están funcionando. ¿Cómo puede ser posible que una crisis como esta, como la que se vive, no haya
un comité de crisis. ¿Cómo puede ser posible que la ministra de Educación disponga clases virtuales frente a esta situación? La Asamblea, a través de los exhortos, que es hasta donde podemos llegar lastimosamente, es tratar de guiar las políticas públicas. ¿Cómo aliviar la morosidad que habría llegado al 9%? En estos proyectos de alivio financiero está la posibilidad de que las personas, por la situación que sea, como falta de luz, pérdida de empleo, cierre de negocios y que han tenido créditos con diferentes instituciones, se pueda tomar en consideración que se vive una realidad de fuerza mayor. ¿Cuál sería la idea? Lo que se estaría regulando es que normalmente los intereses que transcurren durante este periodo y que se cargan al capital, lo cual es usura, es que se pueda prolongar el plazo del pago y darle el alivio que se quiere, porque a la gente no le sirve nada que en este mes no le cobren la tarjeta de crédito y le cobren después de 3 meses, pero capitalizando los intereses que se han producido durante 3 meses. Esto dijo que es gravísimo porque no existe alivio financiero real. Entonces, la propuesta es una especie como de moratoria en tiempo de gracia en el que el monto del capital con corte a la fecha específica vuelva a ser el mismo el momento del cobro. Lastimosamente, se entiende que este sería el negocio de la banca privada, pero tendría que entenderse que en este momento debe haber el principio de solidaridad y equidad que requiere el país. Paralelamente, al trámite de los proyectos del Ejecutivo se podrían avanzar en otros. Y en efecto dijo sí, está trabajando en el tema. Tenemos previsto presentar pronto 3 proyectos de ley y uno de ellos estaría justamente encaminándose al derecho al trabajo y la inclusión. Trabajamos en propuestas de ley que provengan de las necesidades ciudadanas que se han acercado a su despacho para realizar un trabajo conjunto y así poder atender a sus necesidades y requerimientos. Esto dijo la asambleísta independiente. El tiempo hasta mayo. Se espera que así sea, sin embargo depende del avance del tratamiento de proyectos en cada comisión. Esto era precisamente lo que decía en la entrevista que en Diario La Hora les hacían a los asambleístas, que les digo. Por una parte, Pedro Velasco decía prácticamente la propuesta había nacido precisamente del Ejecutivo que se permita la inversión privada en el tema y que no se ha llegado a concretar. ¿Por qué? No sabemos. Hay una experiencia positiva del gobierno de Colombia que años atrás tuvo problemas similares a los nuestros y en efecto ellos acceden a la posibilidad de reemplazar la inversión pública del Estado, cerca del 40% de su gasto dedicado a la energía eléctrica. Después de la crisis de casi 18 meses de apagones, ellos deciden invitar al sector privado y el sector les suplía el vacío con creces, porque además de atender con calidad y continuidad el servicio eléctrico, existe o se puede tener la posibilidad de dar comercialización y vender hacia afuera. Por eso el gobierno estaría tratando de negociar con Colombia, gracias a la ayuda del sector privado. Existe otra, porque si es que vamos a seguir dependiendo de los recursos hídricos, vamos a tener problemas que, como se han denunciado antes medios de comunicación, ya era solamente un problema de energía, ya no solo de sino de agua también. Entonces, el planteamiento al alivio financiero en cuanto a esto, algunos puntos importantísimos, por ejemplo, que los empleadores puedan tener una moratoria en el pago de sus obligaciones a la seguridad social, que se premie a quienes puedan mantener su nómina sin reducir
personal. Esto dice que es fundamental en medio de las condiciones donde hay falta de empleo, pero también existe o hay que entender que hay muchos sectores que cuentan, no pueden pagar ni siquiera una afiliación voluntaria, y a ellos, ¿quién les ayuda? En este caso, ¿cuál sería el planteamiento concreto? El tema debe ser analizado en su globalidad, no solamente en partes. A los afiliados voluntarios, por ejemplo, como yo, les van a establecer una mora o prórroga, nos van a establecer una mora o prórroga hasta febrero o marzo, o cuando las condiciones mejoren, con las consecuencias graves que esto implica. Porque si se deja de pagar un mes, inmediatamente no suspenden un servicio, como a la salud, a los créditos, entre otros. El tema educativo también es una demanda ciudadana. ¿Y sobre esto qué se debe hacer? En el proyecto se menciona a las universidades privadas, pero eso sería una excepción. La mayor parte de la población busca acceder a las universidades públicas. En el caso de las privadas pueden establecerse una especie como de compensación a aquellos que no van a exigir el pago inmediato. También se establezca una moratoria sin cobrarles intereses. La educación también se vuelve un negocio. En estos temas debería dejarse de lado el debate político e ir a la discusión técnica. Esto es lo que plantea en resumen el asambleísta independiente Pedro Velasco. En cuanto a proyectos de generación de empleo y alivio financiero, el planteamiento en este sentido, la asamblea o cualquier legislador puede presentar proyectos de ley, pero estos, según la norma, tendrían carácter de ordinario. El proceso para el trámite de estos proyectos ordinarios en extenso sería: primero, se calificaría por orden de llegada en el CAL, luego se designa su tratamiento a una comisión que tiene que abocar conocimiento para el análisis. Generalmente tendría el plazo de al menos 6 meses o 180 días para debatir el tema. Luego de esto, del debate, entrar en discusión el pleno, donde los plazos serían entre 6 meses o hasta 6 meses, solamente con los proyectos económicos urgentes que dicte el Ejecutivo, y que la Asamblea, que tiene plazo 30 días para el efecto para tratarlo, puede agilizar una ley. A futuro, si es que se puede presentar proyectos como el de desarrollo fronterizo, por ejemplo, para aliviar el tema económico, financiero, comercial para la población en general, o la frontera. Principio de solidaridad en la banca debería haber. Sobre esto, en cambio, María Mercedes Herves, asambleísta independiente, frente al tema cuál debería ser el papel de la asamblea en medio de la crisis eléctrica, y ella manifestó lo siguiente: que se había aprobado todos los proyectos económicos urgentes del Ejecutivo, y desde la asamblea también se han levantado iniciativas propias. Por ejemplo, otra que habla del Código Monetario y Financiero, que se estaría tramitándose en la Asamblea, que contemplaría alivios financieros para, de manera obligatoria, solucionar la situación, porque esta crisis energética no va más. Implica crisis económica, de salud mental y empleo. Cuando nosotros podamos ver estos resultados, lastimosamente la Asamblea tiene plazos. Estamos tratando de acelerar, dijo, los tiempos lo más posible, respetándose la Ley Orgánica de la Función Legislativa, LOFL, buscando alternativas. Y es por eso que, aparte de lo económico urgente del presidente, en el Parlamento, con los distintos bloques, se ha trabajado un proyecto interno que contemple otros tipos de alivio. Pero ¿cuáles son? Por tener un ejemplo, el problema que existe con la conexión a internet. Se ha considerado que no es una cuestión de trasladar las facturas al siguiente mes, porque este es un servicio que no se está recibiendo. Es importante que las operadoras respondan por el tipo de situaciones que se estarían dando. En el caso de la banca, tenemos graves denuncias ciudadanas que, inclusive con el decreto,
presidencial casi le deja a la banca muy a la libertad de decidir si es que existe la posibilidad de refinanciar las deudas pendientes y no se estaría acabando. Esto es a discrecionalidad de las bancas, de los bancos, y esto no puede ser porque la gente necesita soluciones concretas y rápidas. ¿Qué se hace en este caso? También estamos hartos de exhortar, pero a través de este mecanismo se busca de alguna forma reorientar la política pública de los ministerios que no están funcionando. Como por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en una crisis como la que estamos viviendo, la que se vive, no existe un comité de crisis? No hay. ¿Cómo puede ser posible que la ministra de Educación disponga clases virtuales en este escenario? La Asamblea, a través de los exhortos que es hasta donde podemos llegar, lastimosamente, es tratar de guiar las políticas públicas. ¿Cómo aliviar esta morosidad que habría llegado al 9%? En los proyectos de alivio financiero está la posibilidad de que personas, nosotros por la situación que vivimos, como la falta de luz, pérdida de empleo, cierre de negocios y que se ha tenido crédito con diferentes instituciones, se pueda tomar en consideración que se vive una realidad de fuerza mayor. La idea sería, lo que estamos regulando aquí es que normalmente los intereses que transcurren durante este periodo y que se cargan al capital, lo cual es usura, es que se pueda prolongar el plazo del pago y dar realmente un alivio, porque a la gente no le sirve nada que en este mes no le cobren la tarjeta de crédito y le cobren después de 3 meses, capitalizándose los intereses que se han producido durante estos 3 meses. Entonces, no existe tal alivio financiero real. Entonces, la propuesta es una especie de moratoria, un tiempo de gracia, en el que el monto del capital congote a la fecha vuelva a ser el mismo el momento del cobro. Lastimosamente, se entiende que este es el negocio de la banca privada, pero tiene que entenderse que en este momento debe haber el principio de solidaridad y equidad que requiere el país. Frente a todo esto, paralelamente al trámite de los proyectos del Ejecutivo se podrían avanzar en otros adicionales. En efecto, se estaría trabajando en ello, pronto 3 proyectos más, y uno de ellos sería justamente encaminado al derecho al trabajo y el de inclusión. Se trabaja en propuestas de ley que provengan de las necesidades ciudadanas que se han acercado al despacho de ella, de María Mercedes, para realizar un trabajo conjunto y así poder atender a sus necesidades y requerimientos, dijo María Mercedes Hervas, asambleísta independiente. El tiempo corre hasta mayo. Se espera que así sea. Sin embargo, dependería tanto del avance del tratamiento de proyectos en cada comisión. ¿Vemos una salida?